buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa, de su canal de YouTube Salud a la Carta. Y aquí estoy, mis queridos amigos y amigas. ¿Y saben por qué he acudido a esta cita en estos momentos? Porque quiero responder una pregunta que suele hacer muchísimas personas, no solo a mí, se suele hacer pues por todas partes. La pregunta es la siguiente: ¿por qué no podemos comer carne si Jesús comió carne junto con los discípulos en la Santa Cena? ¿Por qué no podemos comerla? ¿Saben, amigo que me escucha? Para dar respuestas a esas preguntas, yo voy a hacer otra pregunta. Y esa otra pregunta es el título de nuestra reflexión. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Jesús no bendijo el cordero de la Santa Cena? ¿Ha pensado usted en eso? Porque en esta otra pregunta está la respuesta, la interrogante que las personas se pueden o se suelen hacer, quizás para justificar el consumo de carnes y de alimentos, de productos animales. ¿Por qué Jesús no bendijo el cordero de la Santa Cena? La verdad que es una pregunta que pocas personas suelen hacerse. Vamos allá, vamos a inmiscuirnos en esto y vamos a tratar de encontrar una respuesta bíblica, porque lo que importa no es lo que yo digo, sino lo que ya ha sido escrito, dicho y hecho como ejemplo por parte de Jesús, para que nosotros sigamos sus pisadas, y vamos a ver qué encontramos al final de esta presentación. Como vamos a hablar de un tema tan importante, como vamos a tratar de dar una respuesta bíblica a la pregunta de por qué Jesús no bendijo el cordero de la Santa Cena, tenemos que seguir el mandato o el consejo bíblico que nos dice en Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Fíjense que no dicen leer las escrituras, no, no, no. Dicen escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonios de mí. Eso es lo que nos dice el Señor. A vosotros os parece que aquí está la vida eterna, pero en realidad las Sagradas Escrituras dicen quién soy, cómo soy, qué hago, qué no hago, qué espero que ustedes hagan, porque se llaman cristianos, y se supone que ser cristianos es ser como Cristo. Por eso tenemos no que leer, sino que escudriñar. La Biblia se explica por sí sola y ahí mismo nosotros podemos encontrar toditas las interrogantes que podamos tener sobre cualquier tema que resulte importante para nuestras vidas. Escudriñar las escrituras. Y vamos a escudriñar las escrituras para darle respuesta a la pregunta de por qué Jesús no bendijo el cordero de la Santa Cena. Y así poder entender, fíjense que estamos hablando de Santa Cena. De esta forma vamos a poder entender por qué esa afirmación o esa justificación de que Jesús comió cordero en la Santa Cena junto con los discípulos, nosotros también podemos comerlo. En realidad no tiene fundamento bíblico, porque las cosas no son lo que parecen. Vamos a hablar de la Santa Cena, vamos a hablar de ese momento histórico y de lo que pasó en ese momento. Para darle respuesta a este interrogante, yo voy a comentar con usted, o más bien le voy a leer textualmente lo que escribí en mi libro Comiendo para la Gloria de Dios. Dice como sigue: es un hecho irrefutable que en la cena de la Pascua Jesús y los discípulos comieron cordero. El cordero, por ser una carne limpia, era parte habitual de la dieta de sus seguidores en aquellos lugares y por aquellos tiempos. Sin embargo, a la hora de bendecir los alimentos, el Salvador del mundo tomó en su mano el pan y lo bendijo. Es eso lo que las Escrituras cuentan. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo bendijo, perdón, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed esto, es mi cuerpo. Eso lo dice en Mateo 26:26. Conclusión: pese a que todos los allí presentes iban a comer cordero, Jesús bendijo el pan, no bendijo el cordero.
Pero ¿no sería más lógico que hubiese bendecido el cordero, que en aquellos momentos representaba su carne, que era el símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué entonces no lo bendijo? Porque a partir de ese momento, lo que realmente representaba al cuerpo de Cristo ya no era el cordero, era el pan lo que representaba su cuerpo. ¿No crees que hay un mensaje detrás de esto? Por supuesto que lo hay, pero necesitamos orar a Dios para poder escudriñar las escrituras con el entendimiento del cielo. En esa cena, Jesús inauguró la era vegana del cristianismo. El pan de trigo que allí se comió estaba hecho con componentes de la dieta original. El trigo es un grano que viene de una hierba que da cimiento semilla. ¿No nos lleva eso a Génesis 1:29? El Salvador cambió el cordero pascual por el pan de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque con ello apuntaba el camino que nos dirige al principio de todo, al origen de los tiempos, a la tierra prometida. Con esa acción le estaba diciendo a sus discípulos que se olvidaran de Levítico 11, que comenzaban otra era, que empezaran a alimentarse como en los tiempos felices de Adán y Eva. Pero eso no fue todo lo que aconteció en esa gloriosa cena. ¿Qué más pasó en aquella cena que ha trascendido hasta nuestros tiempos? Pues Jesucristo tomó vino, el jugo puro y sin fermentar de la uva que procede de la vid, un árbol cuyo fruto tiene semilla. Los granos de la uva son el fruto de la vid. Ese acontecimiento la Biblia también lo cuenta. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en el que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ese pasaje está recogido en Mateo 26, versículos 27 al 29. El símbolo de su sangre, el jugo de la uva, también señalaba el principio de los tiempos. Una hierba que da simiente, el trigo, y un árbol que da fruto, la vid. En eso consistió la cena de Jesús con los discípulos en la Pascua del Cordero. Ese es el menú para celebrar la salvación en Jesús. Lo es ahora y lo fue en aquellos tiempos. No tiene fundamento bíblico justificar la práctica de malos hábitos, en este caso comer carne, argumentando que en la cena de la Pascua Jesús comió carne. El Redentor quiere llevarnos de vuelta al principio, de regreso a los orígenes. La Santa Cena no era un simple rito sin más sentidos. Jesús no hubiera elegido un alimento sucio y cargado de tóxicos para marcarnos el camino de regreso. Y hablo de un alimento sucio porque aunque el cordero se considere que es una carne limpia, en realidad todas las carnes están llenas de tóxicos. Y en aquellos momentos Jesús estaba diciendo, las reglas de juego están cambiando. Ya Levítico 11 no es el Levítico 11 que ustedes conocieron. Estas son las nuevas reglas. Él eligió un cereal y un fruto, no la carne. Eligió lo que formaba parte de la comida original, porque quiere que celebremos la salvación comiendo lo que Adán y Eva, nuestros primeros padres, comían al principio, porque es lo mismo que comeremos en la tierra nueva. Jesús estableció como comida tipo la misma comida de los primeros pobladores del planeta, frutos y semillas. Qué hermosa enseñanza encierra esto. Amigo que me escucha, cuando usted a alguien le diga o afirme, no, nosotros podemos comer carne porque en la cena de la Pascua Jesús y los discípulos comieron cordero, usted le puede decir con toda seguridad, sí, allí se comió cordero, porque Jesús alcanza a la gente allí donde están, pero en realidad a la hora de bendecir nunca bendijo el cordero, bendijo el pan y bendijo el vino. El vino que era vino sin fermentar, vino sin alcohol, por supuesto, que era el jugo puro de la vid. ¿Por qué? Porque estaba señalando a Génesis 1:29. Toda planta que da semilla y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Si el Señor quiere llevarnos de vuelta al Edén,
nosotros tenemos que mentalizarnos en la idea de que debemos empezar a hacer las cosas que se hacían en el antiguo Edén. Amigo que me escucha, no se engaña a sí mismo. En estos momentos, todos los animales son animales inmundos. ¿Sabe por qué? Porque debido a la agricultura intensiva y a la manera en la que se crían, y debido a la entrada del pecado al mundo, todos los animales han dejado de ser carnes limpias, están llenos de tóxicos, están llenos de, cuando se crían de forma industrial, de hormonas, de antibióticos, viven en unas condiciones tremendamente inhumanas, y además de eso, están tan estresados que los llenan de todo tipo de fármacos. Los animales no se alimentan de lo que deberían, nunca o apenas durante los días de su vida útil los sacan a coger sol. Viven con un estrés permanente, con miedo en sus carnes porque presienten lo que va a pasar. Y momentos antes del sacrificio, cuando ellos están entrando a esos mataderos, donde saben que les va a tocar la muerte, porque eso ellos lo pueden palpar, toda su carne se llena de adrenalinas y de sustancias absolutamente tóxicas que el consumidor se ingiere si decide comer estos pobres animales. Amigo que me escucha, ¿por qué Jesús no bendijo el cordero de la Santa Cena? Es una pregunta que le da respuesta a la otra interrogante. ¿Por qué no podemos comer carne si Jesús y los discípulos comieron carne? Amigo que me escucha, las circunstancias han cambiado. Jesús nos está invitando, no obligando a hacer un cambio en nuestras vidas. Y de nosotros depende el aceptar, seguir o no esta recomendación. Personalmente, yo he permitido que el Espíritu Santo me convenza de estas verdades y he aprendido que yo no quiero alimentarme o no quiero satisfacer mis necesidades nutricionales a costa del sufrimiento de esos pobres animales. Cada uno tendrá que hacer su decisión, por supuesto que sí. Cada uno tendrá que escoger el camino que quiere seguir. Pero por favor, no coja como argumento para comer carne, porque podemos hacer lo que queramos hacer, porque tenemos libertad para eso. Dios nos las ha dado, aunque por supuesto tendremos que darle cuenta de nuestros actos. Pero no coja más el argumento o no afirme que podemos comer carne porque Jesús y los discípulos comieron carne en la cena de la Pascua, porque en realidad a la hora de bendecir los alimentos, insisto, no fue la carne lo que se bendijo, porque ya no era ese cordero lo que representaba el cuerpo de Cristo, se bendijo el pan y se bendijo la uva, y eso fue lo que, o sea, eso fue en aquellos momentos lo que marcó un cambio en el modus operandi que nosotros como cristianos deberíamos tener en nuestras vidas. Yo termino esta reflexión que se ha titulado ¿Por qué Jesús no bendijo el cordero de la Santa Cena? Con este versículo que a mí me encanta y que a él recurro para poder entender lo que en su momento yo no entiendo, porque mi mente es finita y no alcanzo a comprender todas las cosas que están plasmadas en la Biblia. Siempre necesito que el Señor me ilumine con ese conocimiento divino que viene de Él. Y para eso le clamo lo que dice en Jeremías 33:3. O sea, reclamo esta promesa o asumo esta promesa, la ejecuto. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando nosotros nos agarremos de esta, o sea, esto que el Señor nos dice que nosotros debemos hacer, que es nuestro privilegio hacer, pues sencillamente nuestra mente va a ser iluminada siempre y cuando queramos andar tras las pisadas de Jesús, siempre y cuando estemos dispuestos a abandonar los malos hábitos, siempre y cuando estemos dispuestos a obedecer, y usted puede ser seguro que lo único que vamos a obtener es bendiciones debido a nuestra obediencia. Amigo que me escucha, hasta aquí la reflexión de estos momentos que, insisto, se ha titulado ¿Por qué Jesús no bendijo el cordero de la Santa Cena?
Ya sabemos que la respuesta es porque estaba marcando una nueva era, porque lo que representaba su cuerpo ya no iba a ser el cordero, sino iba a ser ese pan. Y el vino iba a representar su sangre, porque Jesús quiere para nosotros un nuevo comienzo. Nos vemos pronto, amigo que me escucha, si Dios lo permite. Y hasta que esto acontezca, yo deseo que sobre usted y sobre mí caigan las más ricas bendiciones del cielo. Hasta luego. Que Dios nos bendiga.